Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a Sanamente. Estamos tan contentos durante esta temporada por poder reencontrarnos con ustedes y con la conversación sobre la comunidad, el bienestar y cómo alcanzar mayores niveles de felicidad, que en teoría es lo que todos queremos en nuestra vida. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el poder de la esperanza, cómo este estado efectivamente nos puede beneficiar y en qué se distingue de simplemente una cultura del positivismo. También tendremos una interesante conversación sobre la pospensión, la intervención que se debe hacer a las personas que han vivido una muerte cercana por suicidio. Y para eso podemos hablar con la fundadora y presidenta de la Fundación, José Ignacio Paulina del Río. ¿Cómo podemos iniciar conversaciones sobre estos temas? Probablemente cambia el resultado de cómo vivimos esa experiencia. Eso y tanto más vamos a poder hablar en este capítulo que recién comienza. La inteligencia artificial ha transformado nuestra vida hoy y los distintos motores de búsqueda elaborados para dar respuesta a nuestras preguntas, como por ejemplo ChatGPT, ya son parte ordinaria de nuestra vida, pero podrían impactar, lo podemos suponer, distintas habilidades que hemos desarrollado hasta ahora en el aprendizaje y en particular un área asociada a la memoria. ¿Cómo podemos revisar esto? ¿Cómo podríamos enfrentar estos impactos? ¿Cómo proteger nuestro neurodesarrollo? Veámoslo en la siguiente nota. Antes, ir a la casa de un amigo significaba memorizar una dirección y visualizar un recorrido. Pasos sencillos, pero que con la tecnología han cambiado. Ahora, lo más probable es que una aplicación nos dé la mejor ruta, e incluso ya no es necesario aprendérsela. Tareas que son parte de las habilidades cognitivas, como la memoria, la orientación espacial y la resolución de problemas. ¿Cómo los motores de búsqueda y la inteligencia artificial las ponen en juego? Primero, ¿cómo funcionan estas habilidades en nuestro cerebro? En general uno trata de pensar el aprendizaje o cualquier fenómeno cognitivo como ocurre en un computador. Eso quiere decir de que tú vas e ingresas información, esa información queda dentro en algún tipo de memoria, digamos un disco duro o algo así, y luego tú lo único que haces es ir y buscar esa información y traerla de nuevo. Pero, lamentablemente, no es así. Si tú no pones atención, si tú no estás comprometido o no hay cosas que a ti no te interesan, no vas a poder retenerlo, no vas a poder generar memorias. Son las experiencias que nos dan las respuestas activas si nuestro conocimiento funciona o no en el mundo. Son las experiencias que nos dicen cuán relevante es nuestra información para que nuestro cerebro guarde esta información por más tiempo. Conocemos el mundo, percibimos el mundo, recordamos cosas y esta cognición está modulada por la experiencia. Entonces, si niñas y adolescentes tienen mayores experiencias y mayor frecuencia de experiencia con estos motores de búsqueda que entregan una información rápida, pero que no requiere de un esfuerzo mental y cognitivo, esto va en detrimento, de alguna manera, de que puedan utilizar funciones ejecutivas más complejas. Ya en 2011 se constató el llamado efecto Google o amnesia digital, la tendencia a olvidar información cuando sabemos que está disponible fácilmente en Internet. Un estudio realizado por la psicóloga británica Betsy Sparrow concluyó que no solo está cambiando la manera en la que aprendemos, sino que también en cómo usamos la memoria. En la infancia, entonces en la niñez, es súper crítico eso, porque hay un riesgo muy importante de que se enseñe formas de búsqueda de información, pero no formas de retención de información
propia, autónoma, espontánea. Entonces, mientras se desarrolla todavía, no hay esas habilidades. Por ejemplo, el autocontrol no está muy desarrollado con un cerebro todavía en desarrollo. Entonces, es muy difícil para ellos distinguir cuál es mi mente y cuál es la extensión de mi mente. Las personas van desarrollando lo que se llama la memoria transaccional. Indica cuando nosotros no recordamos la información propiamente tal de lo que estábamos buscando, sino más bien recordamos dónde buscar esa información. Entonces, ¿se puede decir que estas tecnologías están realmente perjudicando el desarrollo cognitivo? Lidiar con la sobrecarga de información. Nuestro cerebro lo que hace es no priorizar redes de información que no nos parezcan relevantes. Entonces, si aprendemos que hay un lugar, un repositorio externo a nosotros, donde no necesitamos poner tanto esfuerzo para recordarnos, es posible que ni siquiera sabemos el contenido de lo que estamos aprendiendo. Estamos mejorando ciertos fenómenos cognitivos, pero al mismo tiempo puede ser que estemos quedando un poco cojos en la función de algunos otros aspectos de la cognición. No perdemos la memoria en el sentido clínico del término, pero sí se pueden debilitar procesos de memoria, ya que de alguna manera reducimos el ejercicio que es necesario, el ejercicio mental que es necesario para mantener los procesos de memoria activos. Los especialistas aseguran que aspectos como la frecuencia y el contexto en que se usan son fundamentales. Ante un escenario donde la tecnología y la inteligencia artificial no retroceden, ¿cómo ejercitamos con niños y niñas esos circuitos neuronales? Por ejemplo, en niños más pequeños uno le podría preguntar, explica con tus propias palabras lo que acabas de leer o lo que acabas de encontrar. O cómo puedes relacionar este contenido que tú acabas de encontrar con lo que ya sabes o con lo que ya sabías acerca del tema. Es importante estar ejercitando la memoria. ¿Me puedo apoyar en eso? Sí, para resolver alguna tarea, obviamente. Ahora que eso sea la verdad y no lo corrobore, creo que también el poder esperar un poco más, el poder tardarnos un poco más en reflexionar con respecto a algunas cosas. Que se puede jugar con los niños sin que la alternativa más rápida sea buscar la respuesta concreta, finalizada, correcta, que esté disponible más rápido, sino que se genere el esfuerzo y de alguna manera el aprecio por el esfuerzo mental. Tomarlo como un apoyo y no condenar su uso, sino fomentar el pensamiento crítico a partir de estas plataformas, son algunas recomendaciones para que no se nos olvide pavimentar un camino directo, pero con algunos desafíos para el desarrollo cerebral. Y vamos a hablar de suicidio porque es probablemente una de las conversaciones más difíciles de abordar en todos los temas de salud mental. Primero porque le tenemos mucho miedo, pero también porque nos deja un poco congelados respecto de qué hacer, cómo se interviene y cómo evitamos también la propagación del suicidio de alguna manera, cómo el mismo suicidio puede tal vez ser una herramienta o una oportunidad de prevención para otros. Acompañar ese momento resulta crítico, así lo dicen las investigaciones y así también lo han identificado las instituciones que trabajan en esta materia. A ese proceso después de un suicidio se le llama posvención. ¿Cómo se tiene que abordar ese tema? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir? Para hablar de esto es que hoy estamos con Paulina del Río, amiga de nuestro programa Sanamente, fundadora y presidenta de la Fundación José Ignacio. Muchas gracias por estar aquí, Paulina. Gracias a ti. Te puedo llamar amiga, ¿no? Encuentro que somos parte de esta comunidad. Sí, somos parte importante de tanto de la prevención del suicidio como la prevención es que seamos comunidad. De todas maneras. Quisiera partir sobre ese punto porque efectivamente como sociedad apenas hablamos de suicidio porque tenemos horrores de tener que enfrentar esa situación y por lo tanto mucho menos hablamos de lo que ocurre después del suicidio. Uh-huh. Entonces quisiera partir hablando de eso, de por qué tenemos que hablar de cómo abordar la situación después de un suicidio. Ok. Primero porque las personas, me incluyo, que hemos sido muy afectadas por un suicidio, tenemos más posibilidades, más probabilidades de pensar en suicidarnos, intentar el suicidio o morir por suicidio. Más o menos,
las cifras varían, pero alrededor de 2 a 3 veces más en las personas que son, las llamamos sobrevivientes de pérdida por suicidio. Y entonces ya Perdona que sea más precisa. ¿Sí? Cuando hablamos de las personas sobrevivientes de pérdida por suicidio, ¿nos referimos principalmente a su círculo familiar? ¿O nos referimos a su círculo de amigos? ¿O nos referimos al colegio, a los amigos del colegio? Nos referimos a todos, porque somos una comunidad, ¿no es cierto? En la Fundación trabajamos haciendo posvención en colegios, universidades, etcétera, y ahí comprobamos lo que dicen los estudios que más o menos fluctúa según el país entre unas 6 personas afectadas y unas 130 personas afectadas. Wow. O sea, cuando nosotros vamos a un colegio y hacemos plenario con las personas que trabajan en el colegio, directivos, psicólogos, profesores, auxiliares de la educación, etcétera, vemos lo afectados que están, ¿ya? Y es una afectación por 2 lados, por ellos mismos, por la pena que tienen, la angustia que tienen, la culpa que tienen de no haber podido ayudar, y también por su propia familia, la preocupación por su propia familia. Entonces ese trabajo es muy importante. Se vuelve muy material el riesgo y uno, de una manera muy humana, supone que eso también le podría pasar. Y es verdad. Exacto, claro que sí. Y hay que tranquilizar, hacemos también intervenciones de contención con las personas más afectadas. ¿Cómo se tranquiliza en ese contexto, Paulina? Mira, antes que nada escuchando, abrazando, que es como nuestro lema en la Fundación, ¿no es cierto? Escuchar, validar, abrazar, ¿ya? Solo el escuchar, solo el decirles que es normal lo que están viviendo, solo el decirles que vean en la experiencia de otros lo que significa rehacerse después de un suicidio en diferentes niveles de afectación, ¿no es cierto? Puede haber, depende de la relación que uno tenía con la persona. Puede ser una persona que no es familiar, que era alguien que veíamos a veces en el trabajo, pero que habíamos formado una relación importante. O puede ser una persona que tiene alguna vulnerabilidad, ella o su entorno, su familia. Y eso hace que la preocupación sea mucho más grande. ¿A qué te refieres con una vulnerabilidad? Personas, por ejemplo, que están atravesando una crisis en su vida, personas que tienen algún trastorno de salud mental, tratado o no tratado, personas que tienen una predisposición a ser más sensibles, a que le lleguen más las cosas, ¿ya? Esas personas están en más riesgo o por lo menos lo pasan más mal. Y especialmente más mal, porque no quiere decir que los otros lo pasan bien. Y así se logra. O sea, lo primero es como tener la capacidad de escuchar, pero tener la capacidad de distinguir intensidades en la comunidad para poder, me imagino, diseñar un plan que sea de acuerdo a cada una de la intensidad. Uno no se relaciona de igual manera con una persona hipersensible, con alguien que tiene algún trastorno, por ejemplo, bipolar, que con una persona que no ha reportado nunca un trastorno de algún tipo. Exacto. Y además, como te digo, siempre tiene que ver con la profundidad del vínculo, ¿no? Con la persona que murió por suicidio. Entonces, por eso, para contención, por ejemplo, hacemos grupos pequeños donde distingues a estas intensidades. El mismo colegio invita a las personas que están más afectadas. Ahora, qué difícil que la gente hable, ¿no? También, porque probablemente algo bien característico de lo que ocurre alrededor de una muerte por suicidio es la sensación como de vacío, como de silencio. Se queda todo bastante mudo, ¿no? En un momento. Y por lo tanto, sobre todo con los niños y jóvenes como son hoy, extraer esa información tampoco es fácil. ¿Hay alguna sugerencia, metodología o son literalmente millas recorridas en conjunto? O sea, es una cantidad de tiempo que hay que ponerlo a disposición, aunque incluso no pase nada. Mira, específicamente
te cuento que nosotros no trabajamos directamente con jóvenes, ¿ya? Sino que trabajamos con las personas que trabajan con ellos. Perfecto. Que los conocen, que tienen sus favoritos, ¿no es cierto? Los chiquillos tienen. Claro, porque pueden distinguir mejor cómo están. Exacto. Entonces trabajamos mucho con los profesores jefes y también en las universidades. Hacemos, claro que ahí es diferente porque ahí sí trabajamos con estudiantes porque son mayores de edad, ¿ya? Pero al final es un trabajo, como dices tú, que incorpora datos científicos y la experiencia propia. En la Fundación tenemos grupos de ayuda mutua. Aprovecho de pasar el dato, es gratuito, online, cada 2 semanas, día sábado en la mañana, por Zoom, y en esos grupos se reúnen personas que han sido afectadas por un suicidio, ¿ya? Porque hay una diferencia entre estar expuesto a un suicidio y ser afectado, ¿ya? Por ejemplo, yo voy en metro y sucede un suicidio, incluso puede que vea la escena, pero eso es distinto de la persona que tenía un vínculo. Y eso se trabaja y eso en los grupos se logra un progreso lento, pero seguro, y un progreso en comunidad, donde hay personas, esto es parte de la posvención, ¿no? Donde hay personas que llevan mucho tiempo de duelo y de trabajo de duelo para estar ahí en los grupos y pueden mostrarle a los que vienen llegando, que vienen destruidos, mostrarles que se puede salir. Yo hace mucho tiempo que perdí a mi hijo, de hecho se cumplen 20 años en mayo, y soy un ejemplo, pero ya soy un ejemplo un poco distante, porque no me dicen, yo no quiero esperar 20 años para estar bien, pero no, uno puede hacerlo mucho antes, pero el trabajo, eso es importante en la posvención, que uno tiene que trabajar, tiene tareas, ¿ya? Que las va a cumplir en la medida que pueda. Ahora, hay algo bien importante que es como, ¿cómo hablar sobre la muerte? Porque una cosa es, hemos hablado bastante de cómo contener, de cómo identificar a quienes han sido más afectados y tratar de dar una respuesta adecuada a la necesidad. Ya, esa es una dimensión. Pero ¿por qué esta conversación puede llegar a ser preventiva en relación a la ideación suicida de esa misma comunidad que pueda eventualmente surgir o alimentarse a propósito de estar en ese contexto? Porque el solo hecho de ver que no tiene por qué sentir vergüenza por lo que ha pasado, ¿ya? A una persona cercana, que puede, que no tiene por qué la gente que viene caminando hacia él cruzar a la vereda al frente. O sea, hay una parte también educativa, ¿ya? Para que disminuyamos el estigma que hay frente a la muerte por suicidio. Y también porque tenemos que apoyar. Yo sé que estamos hablando mucho de la contención, pero también tenemos que educar, como te dije, y tenemos que difundir. No es solo el hablar directamente con personas que han sido afectadas y educarlas, etcétera, sino también difundir, que es lo que estamos haciendo aquí, en forma, pero no de cualquier manera, ¿ya? De una manera informada, de una manera razonable, sin provocar más riesgo de suicidio. ¿Dónde está esa línea, Paulina? Porque para mí, que soy periodista, para mí siempre son difíciles las entrevistas de suicidio, ¿no? Porque nunca sé si estoy haciendo lo adecuado, si estoy pasándome de la línea o quedándome corta. Hay una sensación de mucha restricción en torno al tema. ¿Cuál es la línea? Ayúdanos a que sea más fácil, porque de esa manera es más fácil hablar. Mira, para periodistas hay publicaciones, las he leído, pero digo como en términos Organización generales. Mundial de la Salud, y también hay una fundación española que se llama La Niña Amarilla,
que tiene mucha información para periodistas. O sea, información hay. Ahora, uno obvio que se pone nerviosa si no sabe de todo cómo va a ser. No, lo digo también para las personas, porque nadie quiere ser un promotor de conducta suicida. Todos queremos ser un ayudador, o es probable, pero muchas veces nos quedamos callados por miedo. ¿Tú qué le dirías a las personas? A las personas, ¿dónde está la línea? La línea está en no hablar de métodos. Ya. Nunca hablamos de métodos. En atreverse a hablar de suicidio, porque como dices tú, tengo miedo de quedarme corta. Claro, atrevámonos a hablar de suicidio, pero con información, no así como así. O sea, no hablamos de métodos nunca, no ridiculizamos los sentimientos de los demás, no los invalidamos y estamos atentos a cómo están las otras personas, ¿ya? Esto estoy hablando pues, si fuera una conversación familiar, ¿te fijas? Tú no le puedes decir a un sobreviviente de suicidio, oye, pucha, qué doloroso lo que te pasó, sí, pero tienes tantas cosas. Claro. Uno de los invitados que tuviste aquí el año pasado, siempre, Juan Pablo del Río, siempre habla de que uno se expresa sobre un tema, pero, y él dice, tratemos de no hablar de peros, ¿ya? Porque esto no se compara con nada. Es un dolor. Y uno a veces tratando de ayudar perjudica. Exacto, no lo podemos. Que es lo mismo que pasa con una persona que habla con otra respecto de su depresión y dice, pero tienes tantas cosas por las que ser feliz. Exacto. Eres un niño tan afortunado. ¿Según como... quién? Claro. Según yo, ¿no es cierto? No según la persona que está sufriendo. Entonces, y otra cosa importante que yo creo que hay que informarse es sobre las emociones y sentimientos que expresa una persona y que a veces no las puede expresar, que ha perdido a alguien significativo por suicidio, ¿ya? Hay una serie de emociones entre las cuales al principio vemos el shock, ¿ya? Que es de duración variable, porque depende cómo estaba la persona en ese momento, cómo es su historia, en fin. Una vez que la persona sale del shock, que puede durar días, semanas, meses incluso, es habitual que se venga abajo un poco, porque empieza a darse cuenta que no está soñando, que esta es la realidad, que la persona querida no va a volver físicamente y puede presentarse mucha pena, mucha culpa, rabia. La persona se pregunta ¿por qué no hice esto? ¿Por qué hice esto otro? O ¿y si yo hubiera llegado a tiempo? ¿Y si yo no lo hubiera retado, por ejemplo? ¿Y si yo no me hubiera enfermado, no habría estado disponible? Eso es normal y eso tenemos que saberlo, que la persona necesita vivir eso, ¿ya? Necesita tener derecho a hablar horas de la persona que murió o no hablar. Necesita tener derecho a llorar o no llorar, a lo mejor va a llorar más adelante. Además, entendamos que llorar hace muy bien, ¿ya? Necesita que nosotros nos preocupemos de que coma lo suficiente, de que duerma lo suficiente, de que si no está durmiendo le podamos conseguir ayuda médica para que eso lo puedan solucionar. Porque esos son factores que aumentan el riesgo de eso. Sí, y el malestar también, pues, porque una persona que no duerme entra en un loop terrible. Claro, entonces tiene más riesgo de caer en una depresión. Pero tiene derechos el sobreviviente que nosotros necesitamos saber, ¿ya? Y podemos ayudarlo de muchas maneras, encargándonos de sus asuntos prácticos, sin preguntarle casi, oye, vine a lavarte la ropa. Tú quédate tranquila, nomás, yo voy a lavarte la ropa. Yo voy a ir a buscar los niños al colegio, que tu mamá necesita que la lleven al doctor, yo la acompaño, ¿me entiendes? Eso es lo que podemos hacer. Activar a las comunidades. Exacto, sí. Para sostener el dolor. Y no tener miedo de hablar de la persona que murió, de llorar juntas, ¿ya?
yo como mamá, ¿no es cierto?, que perdí a mi hijo por suicidio, era muy lindo para mí y para toda mi familia recibir la visita de sus amigos. Y nos contaban brutalidades que hacían en el colegio que nosotros no teníamos idea, o nos contaban vacaciones que habían tenido, o cosas que se habían reído mucho. Y eso fue muy bonito porque les permitió a ellos y a nosotros hacer nuestro duelo en forma más normal, entre comillas, ¿no? Porque no hay una normalidad, cada uno lo hace a su manera, ¿ya? Paulina, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Siempre que vienes es un espacio para hablar algo que está mucho más presente en nuestra vida de lo que creemos. Sí, pues. Es un miedo que tenemos muchos padres y madres y además es una experiencia que estamos conociendo cada vez más en la cotidianidad de la vida de nuestros hijos. Entonces te agradezco mucho por esta conversación. Y puedo pasar el aviso que si quieren hablar con nosotros por el tema de los grupos de ayuda mutua, contacto @ fundacionjoseignacio.org. Igual como está ahí, pero contacto @, ¿ya? No, sí, nuestro equipo está siempre listo para mandar los datos. Muchas gracias. Gracias al equipo y gracias a ti, Paloma, por esta invitación. Lo hacemos con mucho gusto y por eso también, si hay algo que nos preocupa es lograr articular con cada vez más intención distintas comunidades de personas que se hablen más en distintos temas, que nos recomendemos más, que tematicemos nuestro bienestar y nuestro malestar. Y por eso ahora los quiero invitar a ir a la calle junto a ustedes. Hola, hola, soy Esteban Grimal, deportista olímpico del voleibol playa y tengo 34 años. En esos momentos difíciles, cuando está difícil la situación, la manera en que intento salir adelante primero es la calma, ir al presente, respirar y, bueno, hacer deporte, algo que me ayuda mucho, aferrarme también a mis seres queridos que son siempre el pilar fundamental, la comunicación y dejarse apoyar. Yo creo que es fundamental para volver un poquitito a la calma, recuperar esa energía, esa confianza y siempre seguir adelante. Bueno, el deporte claramente es mi pasión, es mi trabajo. Soy un privilegiado de poder dedicarme a lo que me apasiona, pero eso para mí también es una responsabilidad de hacerlo siempre lo mejor posible, de siempre dar lo mejor de mí. Así que el deporte siempre entrega buenos valores, buenas conexiones y es algo que nos hace súper bien. Según la última encuesta CACEN, el 18,4% de los habitantes en Chile son personas mayores. Si ustedes todavía no llegan a esa etapa y están, por ejemplo, en mi situación, nos falta poco para alcanzarla y es razonable que estemos pensando cada vez con más frecuencia qué tenemos que hacer para llegar bien a mayores. ¿Cómo podemos enfrentar la longevidad con vitalidad, con nuestras capacidades plenas? ¿Cómo podemos preparar ese escenario? ¿Por dónde podríamos comenzar si queremos vivir una gran tercera etapa en nuestra vida? Daniela Tumala, académica de Psicología de la Universidad de Chile, investigadora de GERO, un centro especializado en la investigación de la longevidad, nos cuenta sus sugerencias en la siguiente cápsula experto. Yo diría que hay 3 elementos que vale la pena poner atención. Uno, saber que la salud con la que yo llegue a las últimas etapas de la vida puede hacer una gran diferencia entre un mayor o menor bienestar. Si yo he tenido buenos hábitos, me mantengo activo, hago actividad física, mantengo un peso saludable, una buena alimentación, etc., es más posible que pueda mantener mayores niveles de autonomía, que pueda caminar, agacharme a recoger algo y pararme sola y no necesitar un cuidador que lo haga por mí o que me ayude. Entonces, cómo yo cuido mi cuerpo va a tener mucho que ver con cómo después voy a vivir esa etapa. Pero en general, una persona que se mantiene saludable, que se mantiene socialmente integrada, que se preocupa de tener actividades, sostener un propósito durante la vida, es una persona que tiene más posibilidades de tener una mejor vejez que una persona que no hace eso. Y eso mientras más temprano, mejor.
Mientras antes yo tenga hábitos saludables, mejor para mi salud. Mientras antes aprenda a manejar el estrés, mejor también. Un segundo punto del que tengo que también anticipar mi pensar son mis relaciones afectivas, mi mundo emocional. Nuestra sociedad ha cambiado, los ritmos de vida han cambiado, las familias han cambiado, son más pequeñas, hay menos hijos, hay menos tiempo, las distancias son más largas. No podemos poner todos los huevos en el mismo canasto. La familia sigue siendo muy importante y sobre todo en países latinoamericanos, pero cada vez se le hace más complicado satisfacer todas las necesidades afectivas que yo pueda tener cuando esté mayor. Necesito diversificar, necesito cuidar mis amistades, desarrollar nuevas amistades. No hay edad para eso. No es que mis amigos del colegio ya murieron todos, entonces ahí quedé. Uno puede desarrollar nuevas amistades en cualquier momento de la vida. Y por último, el tercer punto es el tema del propósito y el sentido. Porque una cosa es vivir más y otra cosa es ¿para qué vivir más? ¿O cómo vivir más? ¿Para qué me levanto? ¿No? ¿Qué sentido tiene mi vida ahora que mis hijos se fueron o no tuve hijos, dejé de trabajar, ya no tengo el trabajo de antes, no tengo la rutina de antes, mi familia ya no está cerca? Bueno, entonces, ¿qué? Y yo creo que ese es otro tremendo punto. Cómo mantenernos socialmente integrados en esa etapa de la vida, realizando actividades que a mí me den sentido. Para algunas personas eso es la vida con los nietos, para otras personas no. Para otras personas requieren otras cosas. Para otros estudiar algo es suficiente, para otros necesitan sentirse útiles. Y yo creo que ahí, como comunidad y como sociedad, estamos todavía al déficit. ¿Cómo generamos espacios de participación para las personas mayores? Tenemos que mirar la vejez como una etapa más de la vida y que es absolutamente democrática, es decir, nos va a tocar a todos y a todas. No podemos esperar sentir que empezamos a envejecer para preocuparnos de esa etapa que viene. Yo creo que más que hablar de envejecimiento, es hora que en nuestro país, en nuestras sociedades, empecemos a hablar de longevidad. Somos sociedad longeva. En Chile, la expectativa de vida es muy alta. Las personas vamos a vivir muchos años. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para esa etapa. Y esa preparación, mientras antes empiece, mejor. Llega el momento de nuestros puntos de encuentro, donde vamos a compartir algunas ideas que nos podrían ayudar a vivir mejor, ¿no? Y vamos a partir con este inicio de año que para todos es bastante estresante, puede ser difícil. ¿Se imaginan que hubiera un museo que nos ayudara a reducir el estrés para poder manejar este mes a través de algo tan simple y maravilloso como la risa? Bueno, privilegiados son los croatas porque en la ciudad de Zagreb se inauguró el primer museo de la risa en el mundo, dedicado exclusivamente a hacer reír a sus visitantes. Y es que reír no es un simple acto social, sino que tiene grandes beneficios en nuestra salud porque nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, incluso síntomas de depresión, además de mejorar nuestra función cardiovascular, fortalecer el sistema inmune y, por supuesto, nuestros lazos. El Haha House cuenta con 40 instalaciones distintas que combinan el humor, el arte, la tecnología, y los visitantes son acompañados por personajes animados sarcásticos y que representan una permanente crítica a la sociedad moderna que se ha vuelto más seria y ha olvidado el arte, la magia y la salud que hay detrás de algo tan sencillo como reír. Socialmente muchas veces visitamos esta fantasía de jubilar como echarse atrás y contemplar la vida mientras nos tomamos un traguito. Parece ser algo deseable, sin embargo, en la realidad muchas veces resulta ser exactamente lo contrario. Una investigación determinó que jubilar y el consumo problemático de alcohol están asociados al aumento de síntomas depresivos en personas mayores. El estudio, liderado por la doctora chilena Antonia Díaz Valdés del Centro de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, analizó los datos de más de 27.000 personas de Estados Unidos mayores de 50 años y los resultados indicaron que la jubilación se asocia con un aumento de los síntomas depresivos. Así también, el nivel de consumo de alcohol es importante entre cómo llevamos ese momento y por lo tanto
si tenemos más o menos síntomas depresivos. Cuando el consumo es moderado y cuando lo hacemos en un contexto social, con amigos, con familia, podría ser un factor protector que disminuye la sintomatología depresiva. Pero cuando el consumo es excesivo y solitario, intensifica estos síntomas. La jubilación viene acompañada, como sabemos, de cambios económicos y sociales que también pueden generar mucho estrés a las personas y aumentar el riesgo de abuso de alcohol. Además, en general, las personas nos identificamos mucho con nuestro rol como laboral y por lo tanto, cuando quedamos sin él, de pronto no sabemos quiénes somos, ¿no? La doctora Díaz Valdés se refirió a este estudio y nos cuenta la importancia de poner particular atención en los hábitos de consumo de alcohol luego de jubilar y de estar atentos a esta etapa, ¿no? Una etapa que uno puede enfrentar sin prepararse, ¿no? En lo que nosotros tenemos que trabajar ahora, y hacemos el llamado a los profesionales de la salud, es a poder anticipar este problema, hacer evaluaciones tanto para riesgo como para diagnóstico de depresión y consumo problemático, para así poder atrapar el problema antes y poder generar estrategias que sean saludables para poder ayudar a las personas mayores a lidiar con esta adaptación. Se ha visto que las personas que participan de actividades como voluntariado, cuidado de nietos o, por ejemplo, talleres en la municipalidad, entre otras cosas, tienden a tener mejor salud mental que aquellos que no. A prepararse para ese tiempo. Pero también los padres siempre decimos que no tenemos hijos favoritos. Sin embargo, según un estudio reciente, los padres prefieren a los hijos mayores, a las niñas y a los hijos que son más conscientes o que ellos mismos tienen un carácter más agradable. Los autores analizaron datos de estudios previos que abarcaban un total de 19.469 participantes en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, y exploró este estudio si el orden de nacimiento de los hijos, su género, sus temperamentos y personalidades estaban o no relacionados con algún favoritismo por parte de los padres. Y los informes efectivamente arrojan que los hermanos mayores son más favorecidos por los padres en relación a los menores, que ellos además tenían mayor autonomía y eran menos controlados. También las hijas son favorecidas frente a los hijos, lo que podría sugerir que las niñas son tal vez más fáciles de criar. Y aunque el estudio no considera los cambios de normas culturales, los hallazgos sí apuntan al riesgo de que las características de los niños y niñas puedan influir en el comportamiento de los padres. Sin embargo, los investigadores señalaron que las razones por las que los padres tratan distinto a sus hijos son probablemente mucho más complejas que los factores considerados en el estudio. Bueno, lógico, ¿no? Somos seres muy complejos los seres humanos como para reducirnos a dos variables. ¡Mi traje de astronauta está listo! ¿Y tú? ¿Estás listo para la misión? ¡Listo! ¿Cuál era la misión? Repasando bitácora. Había una vez un astronauta de otra galaxia muy lejana que vino a la Tierra para iluminarnos con su luz. ¡Ese soy yo! Sí, capitán. Y ha llegado el momento de que vuelvas a tu planeta. ¡Estoy listo! ¿Estás seguro? ¡Seguro! Ustedes me han preparado bien. Sí, pero no sé si nosotros estamos listos. Es que te vamos a echar mucho de menos. Yo también los voy a echar de menos, pero estoy listo. Este emocionante corto que acabamos de ver es parte de la colecta digital que está realizando la Fundación Casa Familia, un espacio que acoge y acompaña a niños con cáncer y otras enfermedades graves y los recibe en su espacio junto a sus familias. Las donaciones y colectas son la principal forma de financiamiento de esta organización que en la campaña comparte la historia de un niño real, el viaje de Gaspar, a quien recibieron y acompañaron en Casa de Luz junto a sus padres durante todo el proceso del fin de su vida y el posterior duelo familiar. Además, este cortometraje tiene la participación de las voces de Leonor Varela y Benjamín Vicuña, quienes comparten la terrible experiencia de perder un hijo o una hija. Esta colecta digital
es hasta el 11 de mayo. Sin embargo, ustedes pueden aportar y donar durante todo el año directamente desde el sitio web www.casafamilia.cl. Mamá, papá, los extrañaré. Nosotros también, hijo. Inicio secuencia encendido de motores. 5, 4, 3, 2, 1. Todos los motores encendidos. ¡Despegue! ¡Tenemos despegue exitoso! Misión Gaspar ha despegado. ¡Tenemos despegue exitoso! Hay miles de astronautas preparándose para partir. Ayúdanos a seguir apoyando a más niños y a sus familias para emprender su gran viaje. La esperanza es lo último que se pierde, o al menos eso dice nuestro famoso refrán. ¿Cómo este estado de ánimo podría potenciarnos a sentirnos mejor, a estar mucho más conectados con nuestro bienestar, incluso cuando parece que todo está perdido? Lo vemos en la siguiente animación. Te encuentras en un momento difícil y la frustración no colabora mucho con tu estado de ánimo. Acá es donde vale la pena recordar el viejo dicho: la esperanza es lo último que se pierde. Y es que este sentimiento es estructuralmente humano y está a la base de todas las experiencias desafiantes de nuestra vida. La esperanza ha acompañado nuestra historia desde los más antiguos relatos. Incluso en la mitología es el último de los componentes de la caja de Pandora, desde donde se liberan todos los males del mundo, pero es la única que se queda en ella como un símbolo de que a pesar de todo hay un rincón de consuelo si la mantenemos. Según Harvard Medical School, en adultos con enfermedades crónicas, esta emoción se asocia con una mayor capacidad de afrontamiento, bienestar y la adopción de hábitos saludables. Tiene un impacto en la autoestima y en el sentido de propósito, mientras que Byung-Chul Han, el filósofo coreano, plantea que es distinto del positivismo, que de alguna forma niega la realidad. La esperanza, en cambio, se siente cuando caemos y vemos o experimentamos el horror, pero aún así creemos que podemos estar mejor. Es decir, tenemos esperanza. Así que ya sabes, cultiva la esperanza y manténla atada a ti, porque siempre desde el dolor hay una salida. En la recomendación de hoy queremos hablar sobre cómo integrar de buena manera los errores que cometemos y de esta forma poder aprender de ellos. Este libro, escrito por la periodista y pedagoga en lenguaje y comunicación Carol Neumann, que ha estado entrevistada aquí en Sanamente antes, nos cuenta la historia de Lilo, un niño que tiene súper buenas notas, que siente que nunca se equivoca. Sin embargo, todo cambia cuando al estar pintando se le salen las líneas del dibujo y tiene que encontrarse incómodamente con una goma de borrar. Este cuento infantil lo estaba leyendo, de hecho, y me da la impresión de que son tantas las personas que no saben equivocarse o que no se relacionan bien con el error, con aprender a corregir, a reparar, a pedir perdón. Por lo tanto, si usted es una de esas personas adultas, tal vez sería bueno que lo leyera con su hijo, con su hija. Y si no tiene un hijo o hija de una edad a la que le pueda leer cuentos, bueno, que lo lea con usted mismo. Porque vaya qué distinta sería esta sociedad si todos supiéramos reconocer nuestros errores, reparar los daños que cometemos y pedir perdón, aprender y avanzar en calma y abrazando el error. Algo que a los chilenos nos cuesta mucho, así que muy recomendado, Tranquilo Lilo, el libro de Carol Neumann. Desde que somos pequeños, nuestro entorno, nuestra cultura nos va enviando mensajes diciéndonos que los errores son algo negativo. ¿Pero realmente lo son? Cuando uno comete un error y examina y analiza por qué ocurrió, nuestro cerebro activa la neuroplasticidad y nos permite aprender cosas nuevas. Por eso escribí este libro, Tranquilo Lilo. Y en esta historia, Lilo, junto a sus amigos, comprende que a todos nos ha pasado y lo importante es encontrar estrategias y pensar acerca de esos errores para resolverlos. Incluso los adultos nos equivocamos. Acá el papá de Lilo le muestra que se equivocó cocinando y le echó a la olla azúcar en vez de sal.
Este libro tiene el propósito de normalizar el error y fomentar en las familias y en las escuelas cultura del error. Tanta gente a la que le recomendaría el libro que no lo puedo ni siquiera enumerar. Pero qué fantástico es aprender a equivocarse, aprender a reparar y conectarse con esos espacios de uno que no siempre son brillantes. Es tan cómodo, ¿no? Pero además es muy interesante lo que plantea Carol, porque el cerebro va encontrando una posibilidad de ser más flexible y más adaptativo. Muchas veces en la vida que estamos experimentando hoy, esos cambios y esas transformaciones y esos errores que vamos a cometer van a ser cada vez más acelerados a propósito del nivel de complejidad que estamos manejando. Es tan fácil equivocarse, no sé, hoy día en el uso de nuevas tecnologías. Es tan fácil estar en el lugar de lo equivocado cuando las cosas cambian demasiado rápido. Parece que sí podía usar esto, pero al final me di cuenta que me hacía muy mal y tengo que cambiar. La neuroplasticidad va a ser hoy una súper herramienta para enfrentar la complejidad del presente y del futuro, y por lo mismo los invitamos a entrenarla con deporte, con este libro, con conversaciones, hablando de esos espacios de vulnerabilidad que son tan incómodos, pero en los que tenemos esas conversaciones tan significativas con otros. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos con ustedes en esta temporada de Sanamente. Como siempre, estamos muy disponibles para escuchar sus comentarios y sus sugerencias sobre nuevos temas, sobre nuevos entrevistados, y queremos acompañarlos desde CNN Chile, Fundación Erasmus, Grupo CAP, para que este año sea un mejor año y podamos sentirnos mejor. Nos vemos en un próximo capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.